Buenos días, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del segundo año del posgrado de gastroenterología Dr. José Vicente Arena y el día de hoy, continuando con las sesiones académicas, estaremos hablando acerca de pancreatitis, iniciando con la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es el proceso inflamatorio agudo del páncreas, es desencadenado por la liberación y activación inadecuada de las enzimas pancreáticas a nivel intraductal que conlleva a la autodigestión del órgano en cuestión. Este proceso inflamatorio puede ir seguido de los fenómenos de reparación y recuperación o puede conllevar a una respuesta inflamatoria sistémica con desarrollo de falla multiorgánica y producir la muerte del individuo. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia de pancreatitis aguda ha aumentado en los últimos 10 años debido a que hay una mayor prevalencia de la obesidad, el consumo de alcohol y la colelitiasis. La incidencia actual de pancreatitis aguda es de 30 a 40 casos por cada 100.000 personas a nivel mundial. Esta puede afectar a individuos a cualquier edad, sin embargo, se presenta frecuentemente entre los 30 y los 70 años. Es más frecuente en hombres y la tasa de mortalidad es variable y va a variar realmente o va a depender en base a la severidad del cuadro clínico, observando que en las pancreatitis leves la mortalidad es menor de 15%, mientras que en las pancreatitis graves la mortalidad puede alcanzar valores hasta de 25 a 30%. En cuanto a la etiología, tenemos que son múltiples las causas de pancreatitis aguda, sin embargo, la colelitiasis y el alcoholismo son sus causas más frecuentes. Ambas representan del 60 al 85% del total de los casos de pancreatitis aguda. En forma aislada, observamos que la colelitiasis corresponde aproximadamente a un 40-50% de los casos de pancreatitis aguda y el alcoholismo a un 20-30% aproximadamente, considerando que el riesgo de pancreatitis aguda aumenta con consumos mayores de 40 gramos al día. Entre otras causas tenemos el traumatismo cerrado de abdomen, la hipertrigliceridemia, que corresponde hasta el 9% de los casos de pancreatitis, y el Colegio Americano de Gastroenterología establece que se requiere un valor de triglicéridos mayor a 1000 miligramos decilitros para poder dar origen al cuadro pancreático. Hipercalcemia, generalmente por hiperparatiroidismo, déficit de C2 apoproteína, insuficiencia renal, úlcera péptica penetrante, tumores pancreáticos, ampulomas o de colédoco distal, incluyendo la neoplasia mucinosa papilar intraductal, que ocasiona pancreatitis aguda recurrente dado que produce un moco espeso que obstruye en forma frecuente los conductos pancreáticos. Pueden haber también alteraciones anatómicas y funcionales del páncreas, como páncreas divisum, duplicación duodenal, quiste coledocal, divertículo duodenal que incluye a la papila, fibrosis quística, disfunción del esfínter de Oddi. Puede ser también idiopático, correspondiendo a un 5 a 10% de los casos, de origen tóxico, secundario a emponzoñamiento escorpiónico o intoxicación por órgano fosforado, de origen infecciosa. En este caso tenemos las pancreatitis de origen viral, causadas por el virus del sarampión, rubiola, varicela, parotiditis, herpes virus, coxsackie, citomegalovirus, Epstein-Barr y VIH. Puede ser parasitaria, generalmente por migración errática del Ascaris, e incluso por bacterias, que es menos frecuente. Entre ellas se encuentran la infección por Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma, Salmonella, Legionella y Leptospira. Puede ser también de causa autoinmune debido a lupus, púrpura trombocitopénica idiopática, vasculitis y síndrome de Sjögren's, y puede ser también por causa iatrogénica. En este grupo resaltan las pancreatitis post-CPRE, que corresponden incluso hasta el 20% de los casos. Puede ser por biopsia pancreática, colangiografía percutánea, cirugías abdominales y bypass aortocoronario. Y por último tenemos las pancreatitis agudas secundarias a fármacos, donde entre los cuales tenemos los estrógenos, diuréticos, sulfamidas, ácido valproico, azatioprina, metronidazol, AINES, entre otros. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que realmente este proceso inflamatorio va a iniciar por la acción de un agente desencadenante. La forma en la que se desarrolla el proceso inflamatorio a partir de este desencadenante va a ser diferente en dependencia del agente etiológico. Vemos que, por ejemplo, en la pancreatitis biliar ocurre una obstrucción de la papila pancreática por migración de un lito de pequeño tamaño desde la vesícula o el colédoco, lo que genera obstrucción de la salida del ducto pancreático con reflujo del contenido biliar hacia el conducto de Windsor, con posterior activación de las enzimas pancreáticas a nivel intraductal. En la pancreatitis alcohólica hay que considerar que el alcohol actúa por dos maneras distintas. Primero, genera lesión de las células acinares por acción directa sobre las mismas,
Y segundo, genera un espesamiento de las secreciones pancreáticas, lo que conlleva a la formación de tapones proteicos que van a ocasionar una obstrucción ductal. Por último, tenemos por ejemplo la pancreatitis por hiperlipidemia, tomando en cuenta que el exceso de triglicéridos conlleva a una activación anormal de la lipasa pancreática que genera una liberación en cantidades tóxicas de ácidos grasos y micelas, los cuales resultan o conllevan a la lesión de la célula acinar. En fin, en presencia igual de un agente desencadenante, se produce inicialmente un almacenamiento de los gránulos de zimógeno a nivel acinar. Posteriormente, estos gránulos se fusionan con los lisosomas y dentro de estas estructuras, la catexina B va a favorecer la transformación del trixinógeno en trixina. Posteriormente se produce la lisis de estas vacuolas que contienen trixina activada y esto aumenta la transformación de trixinógeno en trixina y aparte va a catalizar la conversión y activación del resto de las enzimas pancreáticas, incluyendo fosfolipasa A2, quimiotrixina y elastasa. Adicionalmente, se produce una activación de la respuesta inmunológica adaptativa, lo que conlleva activación del sistema de complemento, del sistema de quinina, calicreína y de coagulación. En conjunto, la acción de las enzimas pancreáticas y de la respuesta inmunológica adaptativa se genera entonces una lesión del endotelio vascular, del intersticio y las células acinares, generando entonces la reacción inflamatoria local. De igual forma, debido a la activación del sistema de canina calicreína con producción de bradiquinina en cantidades importantes, se produce vasodilatación con aumento de la permeabilidad vascular, extravasación de líquidos y genera inicialmente el edema local en la glándula. Posteriormente, se genera en forma secundaria un estado de vasoconstricción sostenida que conlleva a éstasis capilar, disminución del aporte de oxígeno al tejido pancreático, lo que ocasiona isquemia tisular y eso potencia el proceso inflamatorio, favoreciendo tanto la activación como migración de polimorfonucleares y macrófagos que van a liberar una serie de citoquinas proinflamatorias como son la interleuquina 1, 6 y 8 y factor de necrosis tumoral alfa, derivados del ácido araquidónico como prostaglandinos y leucotrienos, enzimas lipolíticas y proteolíticas y radicales libres del oxígeno. Estas sustancias en conjunto con la misma acción de las enzimas pancreáticas van a favorecer entonces la trombosis, hemorragia y necrosis del tejido pancreático y esto conlleva por lo tanto al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Con respecto a la clínica, vemos que es bastante variada. Tenemos que entre las manifestaciones están las siguientes. El dolor abdominal es el síntoma principal de la pancreatitis aguda y está presente en el 100% de los pacientes. Se caracteriza por ser de inicio rápido, de tipo cólico, de intensidad variable, aunque generalmente es de moderada a fuerte intensidad, incluso llega a ser lancinante. Se localiza a nivel de epigastrio en la región periumbilical y generalmente se irradia en banda hacia la espalda, el tórax y los flancos en el 50% de los pacientes. De menor frecuencia se irradia hacia la región inferior del abdomen. El dolor suele ser más intenso cuando el paciente se encuentra en decúbito supino y suele aliviarse con la posición maometana y este puede o no estar desencadenado por la ingesta de comidas copiosas y con alto contenido de grasa. Otros síntomas que también son frecuentes son las náuseas y los vómitos que están presentes en el 90% de los casos. Puede haber fiebre y anorexia, distensión abdominal y disminución de los ruidos hidroaéreos debido a hipomotilidad gástrica e intestinal, hipotensión, taquicardia y shock debido realmente a la hipovolemia, la cual es secundaria a la exudación de proteínas plasmáticas y del plasma hacia el espacio retroperitoneal y porque hay una mayor producción de péptidos de quininas que producen vasodilatación con aumento de la permeabilidad vascular, extravasación de líquido y disminuyen el flujo sanguíneo regional y sistémico. Está también el signo de Cullen, que corresponde a una equimosis periumbilical, el signo de Gray-Turner, que es una equimosis localizada en ambos flancos, y el signo de Fox, que es una equimosis en la región del ligamento inguinal. Estos signos son sugestivos de pancreatitis hemorrágica, sin embargo no son signos patognomónicos de la entidad. Pueden haber también manifestaciones pulmonares que están presentes en el 10 a 20% de los pacientes y entre estas tenemos disnea, taquipnea, cianosis, agregados auscultatorios, atelectasia, derrame pleural e incluso síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto se debe a dos razones importantes. Primero, hipomotilidad del diafragma debido a la irritabilidad secundaria a la contigüidad del proceso inflamatorio
y por destrucción del surfactante pulmonar por acción de la fosfolipasa A2 que conlleva al colapso alveolar. La ictericia es poco frecuente y generalmente está presente en pancreatitis secundarias a coledocolitiasis o puede ser secundaria a la compresión del colédoco por la cabeza del páncreas edematosa. Puede haber también oliguria y acidosis metabólica, que son manifestaciones de pancreatitis grave, y esta suele ser secundaria que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular por hipoperfusión renal sostenida. En cuanto a las complicaciones, tenemos que las complicaciones de la pancreatitis aguda se dividen en complicaciones locales y sistémicas. Las complicaciones locales de la pancreatitis incluyen principalmente la necrosis y las colecciones pancreáticas y peripancreáticas. Siempre debemos sospechar de una complicación local en pacientes que tengan dolor abdominal persistente, un aumento de las enzimas pancreáticas, aparición de fiebre o leucocitosis o si hay falla orgánica progresiva. La necrosis se define como un área focal o difusa del parénquima pancreático no viable que típicamente está asociada a necrosis de la grasa peripancreática y que a nivel tomográfico la vamos a observar como áreas hipodensas que no realzan con la administración del contraste endovenoso. Las colecciones líquidas pancreáticas o peripancreáticas agudas se presentan en las primeras 4 semanas de evolución, especialmente en las pancreatitis edematosas, en ausencia de necrosis peripancreática. Estas suelen resolver espontáneamente y si persisten por más de 4 o 6 semanas pueden originar un pseudoquiste pancreático, el cual es una colección de jugo pancreático y líquido inflamatorio que está rodeado por una pared de tejido de granulación o de tejido fibroso que se desarrolla como consecuencia de una pancreatitis aguda crónica o por un traumatismo pancreático. El acceso pancreático es una colección de pus bien definida a nivel intraabdominal, generalmente a nivel del parénquima pancreático en la proximidad del mismo, que contiene una escasa o nula cantidad de necrosis y se desarrolla generalmente en una pancreatitis aguda o por traumatismo pancreático. Hay que tomar algo en consideración que no mencioné con respecto a los pseudoquistes, es que estos suelen ser asintomáticos en la mayoría de las ocasiones y se tornan sintomáticos generalmente con tamaños mayores de 5 centímetros. Se caracterizan por aparición de dolor abdominal persistente y empeoramiento de la falla orgánica. Entre otras complicaciones locales se encuentran las fístulas biliopancreáticas, hemorragia local y la disrupción del conducto de Windsor y la ascitis pancreática. Con respecto a las complicaciones sistémicas, estas suelen ser precoces y se presentan en los primeros 7 a 15 días de evolución y entre estas tenemos insuficiencia respiratoria, shock, insuficiencia renal aguda, hemorragia digestiva, coagulación intravascular diseminada, encefalopatía pancreática y falla multiorgánica. En cuanto al diagnóstico, tenemos que se va a establecer mediante varios eslabones. Con respecto al interrogatorio, siempre es importante interrogar sobre antecedentes familiares de pancreatitis para descartar el posible origen hereditario o incluso autoinmune en caso de que haya antecedentes de patología autoinmune en la familia, en el núcleo familiar, antecedentes de alcoholismo, de procedimientos quirúrgicos o endoscópicos recientes, diagnóstico previo de litiasis biliar, hiperparatiroidismo, dislipidemias, consumo regular de fármacos y tiempo durante el cual se están consumiendo, ingesta reciente de comidas copiosas y ricas en grasas. Realmente las guías internacionales plantean que el diagnóstico se debe establecer con 2 de los siguientes criterios. Un criterio clínico, representado por la presencia de dolor típico de pancreatitis, un criterio del laboratorio, que incluye la presencia de valores de amilasa o lipasa más de 3 veces el límite superior normal, o un criterio imaginológico en donde se observen alteraciones estructurales pancreáticas o peripancreáticas, ya sea a nivel ecográfico o tomográfico. En cuanto a las alteraciones en laboratorio, tenemos que son también bastante variadas. Tenemos que en la hematología completa, característicamente leucocitosis entre 15.000 a 20.000 blancos, y en los casos más graves puede haber hemoconcentración con hematocrito mayor al 50% y esto se debe a que hay pérdida del plasma hacia el espacio retroperitoneal y hacia la cavidad peritoneal con formación de terceros espacios. Hay elevación de los reactantes de fase aguda. En este caso tiene principal connotación la proteína C reactiva. La elevación de los niveles de proteína C reactiva mayor a 120 miligramos en las primeras 48 horas se ha relacionado con necrosis pancreática y se utiliza como un factor predictivo de severidad en pancreatitis aguda.
Es importante también solicitar la química sanguínea, incluyendo hematología, glicemia, urea y creatinina. Habitualmente podemos observar, especialmente en pancreatitis graves, la elevación de azoados. De igual forma podemos observar hiperglicemia y glucosuria. Esto se debe a múltiples factores, entre ellos tenemos que hay una menor producción de insulina por destrucción de los islotes pancreáticos, hay aumento en la liberación del glucagón y también hay una mayor producción de glucocorticoides y catecolaminas suprarrenales. Es importante solicitar el perfil hepático completo que incluya transaminasas, bilirrubinas totales y fraccionadas, fosfatas alcalinas, GGT, albúmina y LDH. En cuanto a las transaminasas, en pancreatitis, en algunas ocasiones podemos observar valores de TGP mayor a 180 unidades en la analítica de ingreso, y esto sugiere la posible etiología biliar de la pancreatitis aguda. La presencia de una GGT elevada en forma aislada o asociada a una elevación del volumen corpuscular medio y la transferrina nos pueden hacer sospechar de una posible etiología alcohólica. Puede haber también elevación de bilirrubina total, incluso con valores mayores a 3 a 4 miligramos de decilitro, y esto suele observarse en cuadros obstructivos de la vía biliar y en pancreatitis litiásica. Esta suele ser transitoria y suele estar asociada a una elevación de los niveles de fosfatasa alcalina. Ambos valores van a retornar a sus límites normales entre 4 a 7 días. La presencia de hipoalbuminemia se asocia a pancreatitis grave y con una tasa de mortalidad elevada. De igual forma, la presencia de LDH mayor a 270 unidades nos hace sospechar de una pancreatitis aguda necrotizante y está asociada a mal pronóstico. Debemos solicitar también electrolitos séricos. Habitualmente encontramos hipocalcemia e hipomagnesemia debido a secuestro de calcio y magnesio para la saponificación de las zonas de necrosis grasa, y puede haber también hipocalemia. A nivel de la gasometría arterial, en un 20% de los pacientes, un 20-25% de los pacientes, especialmente con pancreatitis grave, lo que vamos a observar es acidosis metabólica e hipoxemia. Se debería solicitar también perfil de lípidos. Es común observar hipertrigliceridemia hasta en un 15 a 20% de los casos, y en algunas ocasiones estos pueden cursar incluso con valores séricos de amilasa dentro de límites normales. Por último tenemos entonces el perfil pancreático o las enzimas pancreáticas. Tenemos entonces la amilasa sérica, es una de las enzimas utilizadas para establecer diagnóstico. Esta se eleva de 2 a 12 horas después del comienzo del dolor y se puede normalizar en 48 a 72 horas o incluso hasta 5 días después del inicio del dolor. El diagnóstico se establece con un valor de amilasa sérica 3 veces superior al límite superior normal. Sin embargo, se debe descartar otras posibles causas de hiperamilasemia como son colecistitis, colangitis, isquemia mesentérica aguda, perforación de víscera hueca, cetoacidosis diabética, obstrucción intestinal, apendicitis aguda, embarazo y enfermedad renal. La amilasuria solamente se solicita en los casos de hiperlipidemia que cursa con amilasa dentro de valores normales y el paciente tiene clínica altamente sugestiva de pancreatitis aguda. Esta tiene la ventaja de que la amilasa en orina permanece elevada incluso cuando ya se ha normalizado en páncreas. Tenemos que es debido a que en la pancreatitis aguda el clearance renal de amilasa y creatinina está disminuido, y por tal motivo los agregados séricos de amilasa se filtran y se eliminan en la orina. Por último tenemos la lipasa sérica, que tiene mayor sensibilidad de 94% y especificidad de 96% para el diagnóstico de pancreatitis aguda, y que es mucho más efectiva que la amilasa y tiene la ventaja de que no presenta falsos positivos porque no se eleva en ningún otro proceso patológico. Tiene la desventaja de que la elevación es tardía, puede ser incluso después de las 12 horas de inicio del dolor, pero puede permanecer elevada en forma prolongada desde 7 a 14 días. Se pueden solicitar también el resto de las enzimas pancreáticas a nivel sérico, sin embargo tienen una menor sensibilidad para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Luego tenemos entonces el diagnóstico mediante técnicas de imagen. Entonces, entre las técnicas de imagen que podemos utilizar se encuentran las técnicas radiológicas, la ecografía abdominal y la TAC de abdomen dinámica contrastada. En cuanto a las técnicas de radiografía, vemos que realmente tienen muy baja sensibilidad y especificidad para diagnóstico de pancreatitis aguda. Sin embargo, podemos solicitar rayos X de tórax para verificar la presencia de complicaciones pulmonares como atelectasia o derrame pleural, o solicitar una rayos X de abdomen de pie
para el descarte de otras causas de abdomen agudo como perforación de víscera hueca u obstrucción intestinal. La ecografía abdominal es la técnica de elección para la evaluación inicial del paciente que tiene una clínica sospechosa de pancreatitis aguda. Es especialmente útil para detectar la posible etiología litiásica. Sin embargo, va a tener menor sensibilidad para evaluar el parénquima pancreático debido a que es bastante frecuente la interposición de gases. Los signos ecográficos de pancreatitis incluyen el agrandamiento difuso del páncreas, deformidad, separación neta de los tejidos peripancreáticos, hipoecogenicidad del parénquima pancreático y presencia de colecciones líquidas o de un pseudoquiste. A nivel de la tomografía, en lo que respecta a la tomografía de abdomen, este se considera el gol estándar para el diagnóstico de complicaciones locales y confirmar la gravedad de pancreatitis aguda, aparte que nos permite establecer la clasificación anatomopatológica, dado que permite visualizar tanto el componente hematoso como la presencia y la extensión de la necrosis pancreática. Esta tiene una sensibilidad y especificidad que es mayor a la de la ecografía abdominal y solamente se utiliza en el diagnóstico inicial de pancreatitis aguda en aquellos casos en donde existe duda diagnóstica, ya sea dado por un fracaso en la ecografía inicial, elevación no significativa de las enzimas pancreáticas o porque hay ausencia de clínica sugestiva. Idealmente el estudio se solicita a las 72 horas de inicio del dolor, en vista de que si se solicita antes de este periodo se puede subestimar la gravedad de la pancreatitis aguda, dado que el tiempo que tarda en producirse la necrosis del tejido pancreático es de 24 a 48 horas. Los hallazgos a nivel tomográfico que son indicativos de pancreatitis son el aumento de tamaño de la glándula, presencia de bordes mal definidos o irregulares, heterogeneidad del parénquima, presencia de colecciones líquidas o zonas de necrosis que, como ya mencionamos, se van a observar como zonas hipodensas con ausencia de realce posterior a la administración del contraste endovenoso. En la presente diapositiva observamos entonces imágenes ecográficas. En la porción superior observamos característicamente varias imágenes de ecografía donde observamos un aumento o un agrandamiento difuso del páncreas con bordes irregulares con hipoecogenicidad y de hecho en la última imagen podemos observar que hay una zona hipoecogénica alrededor del tejido pancreático que corresponde al líquido peripancreático. En las diapositivas de la porción, en las imágenes de la porción inferior de la diapositiva observamos el parénquima o sea, hipoecoico con presencia de áreas heterogéneas en su interior que corresponden a las zonas de necrosis y en la última imagen a la derecha hay presencia de un pseudoquiste pancreático. Tenemos la clasificación de Baltasar, que es la clasificación tomográfica de la pancreatitis basada en las características estructurales pancreáticas y parapancreáticas y lo divide en 5 grados. El grado A es un páncreas de aspecto normal. El grado B se caracteriza porque hay agrandamiento focal o difuso del páncreas con límites glandulares irregulares, heterogeneidad del parénquima, dilatación del conducto de Wirsum, sin afectación peripancreática. En el grado C es la combinación de un grado B asociado a afectación de la grasa peripancreática que ahora va a tener un aspecto heterogéneo. El grado D corresponde a la presencia de colección líquida aislada a nivel intra o peripancreático y el grado E es la presencia de 2 o más colecciones líquidas poco definidas a nivel intra o peripancreático o la presencia de gas intra o peripancreático. En esta diapositiva observamos entonces los distintos grados de Baltasar, de la escala de Baltasar. Entonces en la imagen A, señalada también por las flechas blancas, un páncreas de aspecto normal. En la imagen B observamos también señaladas por flechas blancas que hay un agrandamiento y deformidad del páncreas con bordes irregulares y un parénquima heterogéneo. En el grado C observamos cómo hay cambios a nivel de la grasa peripancreática. En el grado D, señalado por el asterisco, observamos una colección peripancreática y en el grado E, señalados por varios asteriscos, están múltiples colecciones peripancreáticas. Luego tenemos entonces la clasificación anatomopatológica y esta se divide en pancreatitis edematosa o intersticial y necrohemorrágica. La pancreatitis edematosa o intersticial representa el 80% de los casos de pancreatitis aguda, así que es la más frecuente. Histológicamente se presenta con edema intersticial, exudado inflamatorio leve y células pancreáticas indemnes. Esta tiene buen pronóstico
no está asociado a la presencia de complicaciones y la recuperación suele ser en aproximadamente 7 días. A nivel tomográfico, observamos que el contraste en forma homogénea y uniforme. La pancreatitis necrohemorrágica es menos frecuente y solamente representa el 20% de los casos de pancreatitis aguda. A nivel histológico observamos hemorragias y necrosis intrapancreáticas que afectan a las estructuras adyacentes. Tiene mal pronóstico, está asociado a la aparición de complicaciones locales y sistémicas y la recuperación suele ser tardía, incluso mayor a 7 o incluso 15 días. A nivel tomográfico, el contraste se va a observar en área heterogénea, dado que las zonas de necrosis no captan el mismo. Ahora vamos a hablar de la clasificación según su severidad, y es que existen múltiples escalas o score que nos van a permitir definir la severidad y la mortalidad asociada a la pancreatitis. Vemos primero la clasificación de Atlanta, la cual es una herramienta útil para evaluar la severidad de la pancreatitis aguda, y esta la va a dividir en 3 grados. Leve, en aquellos pacientes en donde no hay falla orgánica ni presencia de complicaciones locales o sistémicas. Moderada, cuando hay falla orgánica transitoria, generalmente se resuelve antes de las 48 horas o hay presencia de complicaciones locales o sistémicas. Y pancreatitis severa es cuando hay falla orgánica persistente mayor a 48 horas. Luego tenemos el índice Apache 2. Este score permite estimar la severidad de la pancreatitis aguda y predice la mortalidad durante la hospitalización. Se aplica desde el ingreso del paciente al área de hospitalización a la UCI y tiene un alto valor predictivo positivo para detectar formas graves, pero no predice el riesgo de desarrollar complicaciones locales. Este score toma en cuenta una serie de variables clínicas y paraclínicas, de hecho es bastante complicado, y un puntaje mayor a 8 es indicativo de pancreatitis grave. No tenemos el índice o el sistema pronóstico BISAP. Es una escala utilizada para definir la gravedad y el pronóstico de pancreatitis aguda. Tiene un valor predictivo similar al del Apache 2. Sin embargo, es una escala simplificada, es mucho más sencilla y solamente cuesta con 5 parámetros evaluables a los cuales se le añade un valor de un punto. Y este se va a aplicar también al inicio de la enfermedad. Los parámetros utilizados son BOOM mayor a 25, alteración del nivel de conciencia, presencia de los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, edad mayor a 60 años y presencia de derrame pleural en la rayos X de tórax. Definimos entonces una pancreatitis aguda leve cuando hay de 0 a 2 puntos y grave cuando hay más de 3 puntos, pudiendo también estimar la mortalidad en base al número de criterios o de puntos presentes. Luego tenemos el índice de severidad tomográfica que combina, realmente él va a evaluar, o sea, es una exploración combinada que evalúa el grado de inflamación pancreática mediante la escala de Baltasar y el porcentaje de necrosis pancreática. En el grado de inflamación se le asigna 0 puntos a un Baltasar A hasta 4 puntos a un Baltasar E. En cuanto al porcentaje de necrosis pancreática, tenemos que si no hay presencia de necrosis son 0 puntos. Cuando hay necrosis menor de 30% equivale a 2 puntos. Necrosis de 30 a 50%, 4 puntos. Y necrosis mayor de 50%, 6 puntos. Estamos en presencia de una pancreatitis grave cuando el puntaje es mayor a 7 y esto establece una mortalidad aproximada de 17%. Por último, tenemos una de las escalas más utilizadas, que es la escala de Ransom, para valorar la gravedad de la pancreatitis aguda. Esta escala se va a aplicar tanto al momento del ingreso como a las 48 horas y los parámetros van a variar de acuerdo a si es una pancreatitis de origen litiásico o no litiásico. Vemos entonces que en cuanto a la gravedad se habla de pancreatitis aguda leve si hay de 1 a 3 criterios y pancreatitis aguda grave cuando hay más de 4 criterios. Y en cuanto a la mortalidad, observamos que la presencia de menos de 3 criterios equivale a una mortalidad aproximada de 0.9%, de 4 a 6 criterios de 16 a 30% y más de 7 criterios la mortalidad es mayor o igual a 50%. Vamos ahora con el tratamiento. El tratamiento de la pancreatitis aguda va a depender tanto de la severidad de la enfermedad como de la presencia o no de complicaciones. Y tenemos varios eslabones en el tratamiento. Iniciamos entonces con la monitorización, vigilancia y uso de invasivos.
Los pacientes con pancreatitis aguda leve pueden ser manejados en salas de hospitalización, mientras que en los casos graves se recomienda el manejo en la unidad de cuidados intensivos. Todo paciente con pancreatitis aguda debe seguir una monitorización estricta de sus constantes vitales que incluya tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, diuresis y presión venosa central, de manera tal que se puedan detectar precozmente la falla orgánica. Se recomienda realizar monitorización constante de la saturación de oxígeno mediante oximetría de pulso para corregir la desaturación en forma oportuna, en vista que esta está asociada a complicaciones pulmonares importantes. Hay que vigilar el gasto urinario, siendo de elección en los casos de pancreatitis graves que se realice mediante sonda vesical, y este se debe mantener entre 0.5 y 1 cc por kilogramo peso hora. De igual forma, hay que vigilar constantemente la presión venosa central, que debe mantenerse entre 8 a 12 centímetros de agua. En base a estos dos criterios y al valor de tensión arterial se van a ajustar entonces las necesidades de hidratación. La descompresión gástrica mediante sonda nasogástrica es innecesaria en pancreatitis aguda, a menos que el paciente curse con hilio paralítico o con vómitos persistentes. Luego tenemos entonces la fluidoterapia y corrección de los trastornos metabólicos. El manejo de soporte con hidratación parenteral es un pilar del tratamiento de la pancreatitis aguda, especialmente en las primeras 12 a 24 horas. La hipovolemia en pancreatitis aguda es secundaria a la depresión del volumen intravascular. Las guías internacionales recomiendan una resucitación precoz con líquidos endovenosos para corregir la depresión intravascular y de esa manera disminuir el riesgo de hipovolemia persistente, falla orgánica y necrosis pancreática, y de esa manera disminuir entonces la mortalidad asociada a pancreatitis aguda. Estas guías de igual forma recomiendan el uso de soluciones cristaloides, siendo de elección la solución isotónica al 0.9% y el Riger lactato a un volumen de 2 a 4 litros al día, para mantener un volumen urinario efectivo entre 0.5 a 1 cc por kilogramo peso hora. Si al momento del ingreso el paciente presenta signos de deshidratación, hematocrito elevado mayor a 44% o urea elevada mayor a 43 miligramos, se recomienda entonces administrar bolos adicionales de 250 a 500 cc por hora hasta lograr la mejoría de estos parámetros, y luego mantener una monitorización constante para determinar la necesidad o no de bolos adicionales de solución. Siempre es importante con esta fluidoterapia también iniciar la corrección de los trastornos metabólicos, por lo que se recomienda asociar agregados de KCl y sulfato de magnesio a la hidratación parenteral base para corregir la hipocalemia e hipomagnesemia, y bolos de glutamato de calcio para la corrección de hipocalcemia. En caso de hiperglicemia, debemos iniciar tratamiento con insulina cristalina, realizando controles regulares de glicemia capilar. El otro parámetro importante en el tratamiento es la analgesia. Entonces, proporcionar una analgesia efectiva en la pancreatitis aguda es indispensable, y no existen evidencias que demuestren una mayor efectividad de un analgésico sobre otro en el manejo del dolor, por lo que se recomienda un manejo combinado y escalonado. Tenemos entonces varios niveles. Un primer nivel que corresponde al uso de metamizol en dosis de 2 gramos cada 6 a 8 horas por vía endovenosa, realizando rescate con tramadol de 50 a 100 miligramos o meperidina de 50 a 100 miligramos endovenoso o subcutáneo cada 4 horas. El segundo escalón está representado por el uso de una bomba analgésica formada por 6 a 8 gramos de metamizol más 100 o 200 miligramos de tramadol en 500 cc de solución 0,9 en infusión continua durante 24 horas, con rescate con meperidina subcutánea en la dosis ya descrita. Y el tercer escalón está representado por la analgesia epidural. Otro parámetro importante es el soporte nutricional. La pancreatitis aguda leve tiene un escaso impacto nutricional. Sin embargo, la pancreatitis aguda grave cursa con un gran catabolismo proteico y un gasto energético elevado. De tal manera, la pancreatitis aguda leve no requiere de soporte nutricional, ya que el paciente puede comenzar la alimentación oral a los pocos días de evolución, al momento en el que presenta mejoría del dolor abdominal y descenso de los valores de enzimas pancreáticas. La dieta la puede iniciar, o la ingesta oral la puede iniciar con una dieta líquida o con una dieta blanda pobre en grasas.
En los casos de pancreatitis aguda grave, sí se recomienda el soporte nutricional, siendo de elección la nutrición enteral sobre la parenteral, ya que está asociada a menor riesgo de complicaciones metabólicas e infecciosas. Además, la nutrición enteral mejora los síntomas, protege la barrera mucosa intestinal y disminuye la translocación bacteriana. Se recomienda iniciar la nutrición enteral entre aproximadamente a las 48 horas de inicio del cuadro clínico mediante una sonda nasogástrica o nasoyeyunal. El soporte por vía parenteral está indicado solamente en los casos en los que se desarrollen complicaciones locales y sistémicas de la pancreatitis, cuando la nutrición enteral no es bien tolerada o exacerba el dolor abdominal, o cuando la vía digestiva no está permeable, y esta debe iniciarse al quinto día de la hospitalización, y se recomienda anexarle glutamina para disminuir el riesgo de proliferación bacteriana. Luego tenemos entonces la antibiótico-terapia. La primera indicación es que no se recomienda el uso de profilaxis antibiótica en pancreatitis aguda leve. En los casos de pancreatitis aguda grave, la antibiótico-terapia profiláctica está indicada en los casos en los que exista necrosis mayor al 30% o sospecha de necrosis infectada. En ambos casos se recomienda realizar una punción guiada por ecografía o tomografía del área de necrosis y realizar gran y cultivo de la secreción extraída. Simultáneamente iniciamos la antibiótico-terapia empírica con antibióticos de amplio espectro y buena penetración pancreática, siendo de elección los carbapenémicos, y dentro de este grupo el de elección es el imipenem a dosis de 500 miligramos cada 6 horas o meropenem 1 gramo cada 8 horas. Podemos utilizar también quinolonas como ciprofloxacina o ofloxacina asociado o no a metronidazol, y el tratamiento se mantiene durante 14 días. La antibiótico terapia se debe modificar siempre en base a los resultados del antibiograma. Ya tenemos entonces el tratamiento invasivo. Tenemos entonces la colecistectomía. La colecistectomía está indicada en los casos de pancreatitis aguda litiásica y colelitiasis. En pancreatitis aguda leve se realiza en forma inmediata, dado que esto disminuye significativamente las complicaciones biliares y disminuye también el riesgo de pancreatitis recurrentes de origen biliar. Sin embargo, en los pacientes con pancreatitis aguda grave se retrasa o se difiere el acto quirúrgico por 6 semanas después del cuadro agudo, para disminuir la morbilidad y mortalidad asociada y el riesgo de infecciones locales. Luego tenemos entonces la CPRE como terapéutica en pancreatitis aguda, que tiene realmente indicaciones muy específicas. Realmente está indicada en pancreatitis aguda biliar con obstrucción manifiesta del colédoco o con colangitis aguda, en pacientes con alto riesgo quirúrgico que tienen antecedentes de colelitiasis y pancreatitis aguda, y se utiliza como profilaxis en nuevos episodios. También se utiliza como medida terapéutica para el drenaje del pseudoquiste pancreático y manejo de la fístula biliopancreática. En los casos en los que exista pancreatitis aguda biliar y obstrucción del colédoco o colangitis, se recomienda que la CPRE se debe realizar a las 72 horas de inicio del cuadro clínico, y en algunas veces incluso es necesario la colocación de un stent para liberar la vía biliar. Por último, tenemos entonces las indicaciones de tratamiento quirúrgico. Tenemos que realmente la principal indicación es la necrosis infectada, que no responde a tratamiento médico ni endoscópico. Se recomienda hacer en estos casos necrosectomía abierta o laparoscópica de 3 a 5 semanas después del cuadro agudo, que es cuando la necrosis se encuentra tabicada y existe menor riesgo de ruptura del foco necrótico al resto de la cavidad. Tenemos también, entre otras indicaciones, necrosis estéril asociada a falla multiorgánica que no responde a tratamiento médico, necrosis pancreática central o de más del 50% del parénquima o que abarca duodeno y colédoco, pseudoquiste pancreático que no responde a drenaje percutáneo o endoscópico, colecciones líquidas sintomáticas mayores de 5 centímetros que no respondan a tratamiento médico o que presenten restos sólidos en su interior, acceso pancreático que no respondió al drenaje terapéutico o endoscópico, fístula biliopancreática que no respondió al tratamiento con CPRE, y la presencia de complicaciones importantes como perforación o isquemia intestinal y hemorragia pancreática masiva. Hablaremos entonces ahora de pancreatitis crónica.
La pancreatitis crónica se define como una enfermedad inflamatoria crónica del páncreas con fibrosis del parénquima y pérdida del tejido funcional que conlleva a insuficiencia exocrina y endocrina de la glándula. Esta es una lesión irreversible que persiste e incluso puede progresar a pesar de eliminar el factor etiológico primario. Desde el punto de vista histológico se caracteriza porque hay presencia de un infiltrado inflamatorio crónico con fibrosis del parénquima pancreático y pérdida progresiva del tejido exocrino con una relativa preservación de los islotes de Langerhans y el epitelio ductal. Tenemos que en cuanto a la epidemiología es una enfermedad poco común con una prevalencia anual de 42 casos por cada 100.000 habitantes, con una incidencia global de 4 casos por cada 100.000 personas al año. La incidencia y la prevalencia de pancreatitis crónica en Latinoamérica realmente no es bien conocida, aunque se cree que su frecuencia ha aumentado en las últimas décadas. Esta patología es 2 a 4 veces más frecuente en hombres y la edad promedio del diagnóstico está entre los 35 y los 55 años. De igual forma, la etiología también es bastante diversa y existe la clasificación etiológica de TIGAR-O, que va a clasificarlo, es un acrónimo que corresponde a los distintos subgrupos. Tenemos las de origen tóxico-metabólica, en donde está la pancreatitis por alcohol, tabaco, hipercalcemia, insuficiencia renal crónica, la de origen idiopático, las de origen genético, las de origen autoinmune, recidivante y obstructivo. Tenemos entonces que en cuanto a las pancreatitis crónicas por alcohol, es la que predomina en los países industrializados, en donde corresponde al 50 al 70% de los casos de pancreatitis crónica. El daño pancreático inducido por alcohol es multifactorial e incluye fenómenos de hipertensión intraductal, disminución del flujo sanguíneo pancreático, estrés oxidativo, toxicidad directa sobre las células acinares, cambios en la síntesis proteica, incremento de la respuesta inflamatoria y estimulación de la fibrogénesis pancreática. Generalmente, la pancreatitis crónica por alcohol se presenta entre la tercera y la quinta década de la vida. Luego tenemos las de origen genético. Existe una serie de mutaciones que van a favorecer el desarrollo de pancreatitis crónica. Entre estas mutaciones están la mutación del gen PRSS1, que está relacionado con la activación intracelular del trixinógeno y es la que ocasiona la pancreatitis hereditaria. Tenemos luego la mutación del gen SPINK1, que está relacionado con una disminución de la capacidad de inactivación de la trixina a nivel intracelular, y la mutación del gen CFTR, que está relacionado con alteración en la secreción de bicarbonato. Este tipo de pancreatitis se suele presentar en las primeras 2 décadas de la vida. En cuanto a la pancreatitis autoinmune, en este caso hay presencia de autoanticuerpos que destruyen el tejido pancreático y existen 2 tipos. Está la pancreatitis autoinmune tipo 1, que está asociada a la afectación autoinmune de otros órganos como colangitis esclerosante, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras, y hay presencia en niveles séricos y tisulares de inmunoglobulina 4 elevados. Por el contrario, en la tipo 2 afecta exclusivamente el tejido pancreático y los niveles de IgG4 son normales. En cuanto al subgrupo de las pancreatitis recidivantes, tenemos entonces que los cambios reparativos generados después de un episodio de pancreatitis aguda grave o después de múltiples episodios de pancreatitis recidivante pueden conducir entonces a la aparición de fibrosis pancreática, fenómenos obstructivos y atrofia glandular. Y por último tenemos el parámetro de las obstructivas. Vemos que entonces cualquier obstrucción crónica al conducto pancreático puede favorecer el desarrollo de atrofia de la glándula. Y haremos entonces ahora un pequeño resumen sobre las características más relevantes de la pancreatitis autoinmune en sus 2 tipos. Entonces, en la tipo 1, la edad promedio de aparición está entre la sexta y la séptima década de la vida, mientras que la tipo 2 es más frecuente a nivel de la cuarta década de la vida. La tipo 1 afecta con mayor frecuencia a varones y la tipo 2 afecta a ambos sexos por igual. La tipo 1 es más frecuente en Asia y la tipo 2 en Europa. A nivel histológico, que es una de las características que permite diferenciarlas, la tipo 1 es una pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica con células positivas para IgG4, mientras que la tipo 2 es una pancreatitis del ducto central idiopática con lesiones granulocíticas epiteliales y las células no son positivas para IgG4. Los niveles de IgG4 a nivel sérico están elevados hasta en el 80% en las pancreatitis tipo 1
mientras que la elevación suele ser menor del 20% en las tipo 2. La afectación de otros órganos, observamos que es frecuente en las tipo 1 y puede estar asociado a enfermedad inflamatoria intestinal y colangitis esclerosante primaria, mientras que en la tipo 2 la afectación pancreática es exclusiva. La recurrencia es común en la tipo 1 y es poco frecuente en la tipo 2. Acá tenemos entonces los criterios diagnósticos de pancreatitis autoinmune establecidos por la Clínica Mayo, que los va a dividir realmente en tres grupos o en tres parámetros. Están los criterios histológicos que corresponden al grupo A, los criterios imaginológicos y serológicos que corresponden al grupo B y la respuesta al tratamiento esteroideo que corresponden a los criterios del grupo C. Hablaremos entonces ahora de la clínica de pancreatitis crónica. También que la clínica es bastante variada, entre ellas tenemos entonces dolor abdominal, el cual es el síntoma más frecuente, habitualmente se localiza en el epigastrio y frecuentemente se irradia hacia la espalda o hacia el hipocondrio izquierdo en banda. Es de carácter continuo y recidivante y hay ausencia de dolor en los periodos intercrisis. Usualmente no guarda relación con la ingesta y cuando se presenta con predominio postprandial se debe sospechar de un cuadro obstructivo ductal pancreático. El dolor es ocasionado principalmente por inflamación de los nervios intrapancreáticos. No tenemos diarrea crónica con esteatorrea. Esta es una manifestación muy tardía de la enfermedad, dado que requiere la pérdida de más del 90% de la función pancreática exocrina para que se pueda presentar, y es especialmente frecuente después de la ingesta de comidas ricas en grasas. Hiperglicemia y diabetes insulino dependiente es la principal manifestación de la insuficiencia pancreática endocrina y se debe sospechar en todo paciente que presente hiperglicemia o diabetes de difícil control con tendencia a la hipoglicemia con el uso de los tratamientos. Puede haber también dispepsia, meteorismo y distensión abdominal. La dispepsia es secundario a dismotilidad gastrointestinal, mientras que el meteorismo y la distensión abdominal suelen ser secundarios a sobrecrecimiento bacteriano. En un gran número de pacientes, estos síntomas suelen ser los únicos presentes asociados al dolor abdominal. La pérdida de peso también es una manifestación muy tardía de la pancreatitis crónica y el origen es multifactorial, pudiendo estar relacionado que hay una disminución voluntaria de la ingesta de alimentos debido a las molestias abdominales postprandiales, la maldigestión secundaria a insuficiencia pancreática exocrina y el alcoholismo crónico. Y por último tenemos entonces las manifestaciones de los déficits de vitaminas liposolubles. Entonces podemos que puede haber disminución de la agudeza visual por déficit de vitamina A, osteopenia y osteoporosis por déficit de vitamina D, neuropatía periférica por déficit de vitamina E y trastornos de coagulación por déficit de vitamina K. En cuanto al diagnóstico, antes de hablar de las técnicas diagnósticas, tenemos que recalcar que la anamnesis es un factor importante para establecer el diagnóstico. Siempre es importante conocer los antecedentes de ingesta de alcohol y cigarrillo, herencia familiar, patologías autoinmunes, pancreatitis a repetición, trastornos estructurales congénitos del páncreas. Interrogar también sobre la presencia de síntomas de larga evolución como diarrea crónica asociada a comidas grasosas, dolor en epigastrio de larga evolución que irradia la espalda y que no se dé con facilidad con el uso de inhibidores de bomba de protones. Y posteriormente esto lo podemos entonces corroborar mediante el uso de una serie de técnicas que incluyen técnicas de imagen y técnicas de funcionalismo pancreático. Vemos entonces primero en las técnicas de función, que son pruebas que van a permitir evaluar la función exocrina del páncreas, y estas incluyen el test de intubación duodenal, los test orales y los test en heces. El diagnóstico funcional de pancreatitis crónica en las fases iniciales solamente es posible a través de los métodos de intubación duodenal, que son de los que vamos a hablar ahora. Estos métodos se basan en la cuantificación de la secreción pancreática de enzimas y de bicarbonatos en una muestra de jugo duodenal que se obtiene mediante la intubación del duodeno durante la estimulación submáxima del páncreas con la administración de secretina y colecistoquinina o ceruleína. Estas técnicas van a tener varios inconvenientes y entre ellos están que es un método invasivo, dado que requiere de una sonda nasoduodenal. Es una técnica compleja, de coste elevado y con falta de estandarización, por lo que su empleo ha quedado realmente reducido a las unidades especializadas en enfermedades del páncreas. En la actualidad,
se recomienda realizar mediante endoscopia o econdoscopia, obteniéndose el jugo pancreático al aspirar el contenido duodenal posterior a la administración de secretina. Estos test de intubación tienen una sensibilidad y especificidad diagnóstica de 95%. Luego tenemos los test de insuficiencia pancreática exocrina y maldigestión. Estos test se deben aplicar a pacientes que ya tengan un diagnóstico previo de pancreatitis crónica, para descartar obviamente insuficiencia pancreática exocrina. Entre ellos está el test de Van Kramer, el test del aliento y el test en heces. El test de Van Kramer es el gol estándar para evaluar maldigestión grasa e insuficiencia pancreática exocrina, y este consiste en la cuantificación de la grasa fecal. En esta prueba se va a recolectar las heces durante 72 horas con una ingesta de grasa de 100 gramos al día, y se establece el diagnóstico cuando hay presencia de más de 7 gramos de grasa en las heces al día. Tiene dos inconvenientes importantes, y es que la recolección de la muestra resulta incómoda y desagradable para el paciente, y el segundo es que el bioanalista debe manejar una gran cantidad de materia fecal. Luego tenemos el test del aliento. Es un método alternativo para el diagnóstico de maldigestión grasa. Vemos que posterior a la administración de una comida de prueba con triglicéridos mixtos marcados con carbono 13, se va a evaluar mediante espectrometría de masa o infrarroja el porcentaje de carbono recuperado en el aire expirado, y este es proporcional a la cantidad de grasa digerida. El diagnóstico se establece realmente cuando el porcentaje de carbono en el aire expirado es menor del 29% a las 6 horas. Este test permite reemplazar a la cuantificación de grasa fecal en la práctica clínica y es altamente eficaz para el diagnóstico de maldigestión grasa, así como para el control de la eficacia del tratamiento enzimático sustitutivo. Y por último tenemos los test en heces, que consiste en cuantificar las enzimas pancreáticas, principalmente elastasa y quimiotripsina, a nivel fecal. Tenemos que la elastasa fecal es más sensible y específica que la quimiotripsina, y es un buen indicador o un buen test de cribado para pancreatitis crónica en los pacientes en donde hay sospecha clínica de la enfermedad. El diagnóstico se establece con una concentración de elastasa fecal menor a 200 microgramos por gramo de heces, y tenemos que la quimiotripsina nos puede seguir para realizar el seguimiento de la terapéutica con las enzimas pancreáticas. Luego tenemos entonces el diagnóstico mediante las técnicas de imagen. Realmente son múltiples las técnicas que podemos utilizar, sin embargo, vamos a tener que cada una de ellas va a evaluar aspectos diferentes del páncreas. Tenemos que las lesiones ductales se aprecian de mejor forma mediante CPRE, colangiopancreatografía por resonancia y ecoendoscopia, mientras que las lesiones parenquimatosas se aprecian mejor con ecoendoscopia, tomografía con contraste o resonancia con gadolinio. La presente tabla corresponde a los criterios de Cambridge, que son los criterios para el diagnóstico morfológico de la pancreatitis crónica mediante CPRE o colangioresonancia para evaluar criterios ductales, y tomografía o resonancia para evaluar los criterios parenquimatosos. Entonces, este establece una serie de cambios que incluyen que van a ser aplicables en una serie de niveles que van a ser aplicables para los criterios ductales y parenquimatosos. Entonces, los cambios equívocos, o sea que son muy poco probables, de pancreatitis crónicas, incluyen un conducto pancreático principal normal con menos de 3 ramas colaterales, y los criterios parenquimatosos en cambios equívocos incluye el ligero aumento del tamaño glandular. Por ejemplo, también en los cambios graves vamos a observar entonces ya un conducto pancreático principal marcadamente irregular y dilatado, o con presencia de calcificaciones intraductales, y a nivel parenquimatoso podemos observar calcificaciones, quistes mayores de 10 milímetros o afectación de órganos vecinos. ¿Ok? Luego tenemos otro método importante, que es la econdoscopia. La econdoscopia es la técnica de elección para establecer el diagnóstico de pancreatitis crónica, dado que esta permite el estudio con alta definición tanto del parénquima pancreático como del conducto principal y sus colaterales. Esta técnica tiene una sensibilidad muy alta para detectar cambios precoces de pancreatitis crónica
y tiene una ventaja adicional que es la posibilidad de poder realizar una punción guiada del parénquima pancreático para su estudio histopatológico. Entre los criterios parenquimatosos tenemos la presencia de focos hiperecogénicos con o sin sombra acústica, lobularidad con o sin patrón en panal de abeja, quistes y bandas hiperecogénicas, y los criterios ductales incluyen cálculos en el conducto pancreático principal, contorno irregular del conducto pancreático, dilatación del conducto y de sus ramas colaterales y márgenes hiperecogénicos del conducto pancreático principal. La presencia de 4 de estos criterios nos permite establecer el diagnóstico de pancreatitis crónica. En la actualidad se idearon la clasificación internacional de Rosemont, que divide los criterios parenquimatosos y ductales en mayores y menores. A nivel parenquimatoso tenemos los criterios mayores, son 2, que incluye la presencia de focos hiperecoicos mayores a 2 milímetros con sombra acústica o lobularidad con más de 3 lóbulos continuos, que es el patrón en panal de abeja. Los criterios menores incluyen focos hiperecoicos mayores de 2 milímetros sin sombra acústica, bandas mayores de 3 milímetros, lobularidad de más de 5 lóbulos en forma no continua o la presencia de un pseudoquiste. Los criterios ductales vienen un criterio mayor, que es la presencia de cálculos del conducto con sombra acústica, y los menores cuando hay dilatación del conducto mayor a 3.5 milímetros en el cuerpo y mayor a 1.5 milímetros en la cola, conducto tortuoso, pared del ducto hiperecoica y ramas laterales dilatadas. Según esta clasificación se establece el diagnóstico de pancreatitis crónica cuando hay presencia de un criterio parenquimatoso mayor asociado a 3 menores parenquimatosos o 3 ductales menores, la presencia de 2 criterios parenquimatosos mayores o la presencia de un criterio mayor tanto parenquimatoso como ductal. En esta diapositiva podemos observar entonces múltiples imágenes de pancreatitis crónica, incluyendo podemos observar la presencia de lobularidad del parénquima hepático, que corresponde a la imagen A, focos y bandas hiperecogénicas en la imagen B, calcificaciones pancreáticas en la imagen C y pseudoquiste en la imagen D. Luego tenemos entonces otra de las técnicas de relevancia, que es la colangiopancreatografía por resonancia con secretina asociada a resonancia con gadolinio. La combinación de ambas pruebas va a tener una eficacia similar a la ecoendoscopia para el diagnóstico de pancreatitis crónica. La colangiopancreatorresonancia tiene una alta capacidad para evaluar el sistema ductal y la resonancia con gadolinio evalúa el parénquima pancreático en forma eficaz. La colangiopancreatorresonancia tiene una sensibilidad diagnóstica de 90% y un valor predictivo negativo hasta de 98%. Esta técnica aparte tiene una tasa de detección de dilatación ductal de 83 a 100%, identifica las estenosis del ducto en un 70-92% de los casos y puede evaluar la capacidad funcional del páncreas exocrino, dado que ésta puede medir el volumen de la secreción pancreática luego de la administración de secretina, por lo que esta administración aumenta la sensibilidad del estudio. La resonancia con gadolinio va a permitir evaluar de mejor manera el parénquima pancreático y este evalúa el grado de fibrosis y la presencia de complicaciones asociadas. En esta diapositiva a la izquierda observamos entonces una imagen de colangiopancreatografía por resonancia, observando que el conducto pancreático principal se encuentra irregular con dilatación de sus colaterales y hay presencia de un lito a nivel prepapilar que está señalado por la flecha blanca. Mientras que a la izquierda observamos una imagen de resonancia con gadolinio en donde vemos cambios en la intensidad de señal que son indicativos con un coeficiente menor a 1.7, que es indicativo realmente de fibrosis pancreática. Acá tenemos entonces un diagrama de cómo poder establecer el enfoque diagnóstico en la pancreatitis crónica. Tenemos entonces que aquellos pacientes que tienen una sospecha clínica elevada de pancreatitis crónica deben ser manejados inicialmente con técnicas de imagen tipo ecoendoscopia o colangiopancreatografía
por resonancia con secretina más resonancia con gadolinio. Y si los hallazgos de estas son positivos, pues establecemos el diagnóstico de pancreatitis crónica y posterior a esto debemos hacer el diagnóstico etiológico, que es importante porque puede tener implicaciones en el enfoque terapéutico, y debemos descartar la insuficiencia pancreática exocrina y endocrina en forma respectiva. Ahora, en aquellos pacientes en donde la sospecha clínica no es tan elevada, podemos hacer un enfoque inicial con la realización de una ecografía abdominal, que a pesar de que es una técnica que no tiene elevada sensibilidad para el diagnóstico, nos permite observar la presencia de dilatación importante del conducto de Wilson y la presencia de calcificaciones ductales que son altamente sugestivas de la enfermedad, y esto asociado a una elastasa fecal positiva nos permite entonces establecer un diagnóstico inicial de pancreatitis crónica. Cuando los estudios son normales pero persiste la sospecha clínica, podemos realizar entonces las técnicas de imagen y estas nos van entonces a definir si estamos en presencia o no de una pancreatitis crónica. Luego tenemos el tratamiento. Tenemos que el tratamiento se va a basar en tres medidas principales, que son el manejo del dolor, el manejo de la insuficiencia pancreática endocrina y exocrina y el tratamiento etiológico. Con respecto a este último apartado, tenemos por ejemplo el tratamiento con corticoides en los pacientes con pancreatitis autoinmune y el tratamiento endoscópico quirúrgico en los casos de obstrucción ductal. Ok, vamos a iniciar entonces con lo que es el manejo del dolor. Entonces, el manejo del dolor en pancreatitis crónica realmente es multidisciplinario. Tenemos entonces primero las medidas dietéticas. Vemos que el primer paso para el tratamiento del dolor en la pancreatitis crónica lo constituye la abstinencia absoluta de bebidas alcohólicas y de cigarrillos. Esta medida consigue aliviar el dolor en más del 50% de los pacientes. De igual forma, una dieta pobre en grasas con el fin de disminuir la estimulación postprandial de la secreción pancreática puede ser útil, especialmente en aquellos pacientes que presentan dolor con predominio postprandial, especialmente en los cuadros de hipertensión pancreática por obstrucción ductal. La administración mantenida de antioxidantes como selenio a dosis de 600 miligramos día, vitamina C 540 miligramos día, betacaroteno 9000 unidades día, vitamina E en 270 unidades día y metionina 2 gramos día es recomendable en los pacientes con pancreatitis crónica, no solamente por su efecto positivo sobre el manejo del dolor, sino que también tiene un efecto que realmente está en discusión sobre la progresión del proceso inflamatorio. Luego tenemos el tratamiento analgésico, que debemos realizarlo también en forma escalonada. Entonces tenemos un primer nivel que consiste en el uso de analgésicos no opioides, en donde es de elección el metamizol y el paracetamol, pudiendo estos asociarse o no a un AINE como el diclofenac en los casos en los que existe un componente inflamatorio importante, o a neuromoduladores como la pregabalina en los casos en los que haya una poca respuesta con los analgésicos no opioides antes de iniciar con este tipo de fármacos. El segundo escalón está representado por la combinación de analgésicos no opioides con un opioide suave, como por ejemplo tramadol. Y el tercer nivel o el tercer escalón está representado por el uso de opioides potentes, como por ejemplo morfina, buprenorfina y parches de fentanilo. En la presente diapositiva presentamos entonces un resumen de los analgésicos utilizados con sus respectivas dosis habituales para el tratamiento del dolor en pancreatitis crónica. Luego tenemos las medidas invasivas para manejo del dolor. Entonces está la descompresión endoscópica, la cual está indicada en los casos de dolor secundario a obstrucción del conducto pancreático principal, ya sea por estenosis, pseudoquistes o litos ductales. Los procedimientos que podemos realizar por vía endoscópica incluyen esfinterotomía pancreática, dilatación del conducto de Windsor con balón, colocación de endoprótesis y la extracción de los litos. Tenemos el tratamiento quirúrgico, que se realiza mediante una resección o mediante la resección de una masa inflamatoria en el páncreas, generalmente situada a nivel de la cabeza, o por drenaje del conducto pancreático principal mediante la intervención de Puestow, que es la pancreático-yeyunostomía lateral,
y este es muy efectivo para el alivio del dolor secundario a pancreatitis crónica. Sin embargo, estas medidas pierden efectividad a largo plazo. Una adecuada respuesta analgésica a la descompresión endoscópica es un buen factor predictivo de respuesta a la descompresión quirúrgica. Y por último tenemos entonces el bloqueo del plexo celíaco. Esta es una medida temporal que se utiliza generalmente en pacientes con adicción a los opioides. Esta consiste en la inyección percutánea o guiada por ecoendoscopia de corticoides a nivel del plexo celíaco. Acá tenemos entonces a mano izquierda un diagrama sobre cómo debería ser el manejo del dolor en este tipo de pacientes. Entonces queremos en todos estos pacientes hacer una abstinencia de alcohol y tabaquismo, lo que logra erradicar el dolor en el 50% de los pacientes, uso de antioxidantes, determinar el origen. Si el origen del dolor es posiblemente obstructivo, pues realizar descompresión endoscópica y a largo plazo puede realizar entonces una descompresión quirúrgica. Ahora, si no es de origen obstructivo, podemos entonces utilizar analgésicos no opioides combinados o no con un AINE inicialmente. De no haber respuesta, podemos asociar pregabalina, y de no haber respuesta, bueno, iniciar con analgésicos opioides y por último plantear una resección quirúrgica. A la mano derecha observamos entonces en la porción superior el procedimiento de Puestow, que es la pancreático-yeyunoanastomosis, y en la porción inferior imágenes SPRE, en donde se está realizando la esfinterotomía pancreática y colocación de endoprótesis, lo que permite entonces la liberación del conducto pancreático. Luego tenemos el tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina. Este realmente es el tratamiento enzimático sustitutivo, el cual se basa en la administración de preparados enzimáticos en forma, generalmente a base de lipasa, en forma de microesferas con el fin de asegurar el vaciamiento gástrico de las enzimas paralelo con el de la comida y que tienen cubierta entérica con el fin de evitar la inactivación de la lipasa por acción del ácido gástrico. Se recomienda administrar estas microesferas con la ingesta de las comidas principales y de las meriendas. ¿Okay? La dosis inicial es de 40.000 a 50.000 unidades de lipasa con cada comida y de 20.000 a 25.000 unidades con la merienda. En caso de respuesta insuficiente, podemos entonces aumentar la dosis de 80.000 a 100.000 unidades de lipasa con cada comida y de 40.000 a 50.000 unidades con la merienda. En caso de que aún haya una respuesta insuficiente, demostrada ya sea por un test del aliento o porque no hay normalización del estado nutricional, debemos asociar entonces un inhibidor de bomba de protones a dosis doble que permita una mejor digestión grasa, dado que este eleva el pH del intestino proximal y así facilita la liberación de lipasa en los tramos proximales del intestino y evita la precipitación de las sales biliares. Para el tratamiento de la insuficiencia pancreática endocrina se recomienda la referencia y el manejo por endocrinología. Vemos entonces el tratamiento de pancreatitis autoinmune. Realmente el tratamiento de elección en estos casos es el uso de esteroides, entre ellos prednisona o prednisolona. ¿Okay? Tenemos que la prednisona la podemos utilizar una dosis de ataque de 40 miligramos día durante 4 semanas y posteriormente en el tratamiento de mantenimiento hacemos un descenso progresivo de 5 miligramos por semana hasta alcanzar un valor de 2.5 a 5 miligramos. La prednisolona oral se inicia una dosis de ataques de 0,6 miligramos por kilogramo peso día y se mantiene durante 2 a 3 semanas y luego un tratamiento de mantenimiento en donde se hace un descenso progresivo de 5 miligramos cada 1 o 2 semanas durante 2 a 3 meses para alcanzar la dosis de 2.5 a 5 miligramos al día. El tratamiento de mantenimiento se deberá mantener al menos durante 1 a 3 años. En vista a la alta cantidad de efectos adversos asociados a los esteroides, se puede recomendar el uso de inmunomoduladores como azatioprina para el tratamiento de mantenimiento en dosis de 2 miligramos kilogramos día durante un tiempo variable también de 1 a 3 años. Y en los casos de recaída se recomienda el uso de metilprednisolona en ciclos de 500 miligramos día a 3 días por semana, ya sea en monoterapia o en tratamiento combinado con azatioprina en dosis de 1 a 2.5 miligramos por kilogramo peso día durante 4 semanas. Respecto a las complicaciones asociadas a pancreatitis crónica, tenemos entonces el pseudoquiste pancreático, accesos pancreáticos, estenosis biliar, obstrucción duodenal, cáncer de páncreas,
trombosis de la vena esplénica o portal y incluso con desarrollo de hepatopatía, pseudoneurisma y enfermedades extrapancreáticas. Muchas gracias. Esta es la bibliografía utilizada.